Imagínate esto, estás en casa, después de un largo día, disfrutando de una tranquila noche junto a la persona que amas. Todo parece perfecto. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, justo en ese momento, hay algo escondido en las sombras? Algo que cambiaría por completo la forma en que ves tu vida y tu relación. Pausa breve para captar la atención. Hoy te traigo una historia que te dejará sin aliento. Una historia de amor, confianza y de secretos. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja? Como si un pequeño detalle, algo que siempre pasaste por alto, pudiera ser la clave de una verdad mucho más oscura. Esa fue la experiencia de nuestra protagonista. Durante años creyó vivir el amor perfecto. Pensaba que conocía a la persona con la que compartía su vida, sus sueños, sus metas, pero todo cambió el día en que comenzó a notar esas pequeñas señales. Detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora tenían un peso que no podía ignorar. Sube un poco la intensidad como si se acercara a algo importante. Te invito a quedarte conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato. Es un recordatorio de que, a veces, la verdad más importante puede estar oculta justo frente a nuestros ojos. Y si te gustan este tipo de historias, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal, porque aquí siempre buscamos las historias que te hacen pensar, sentir y cuestionar. ¿Listo? Bien, entonces déjame contarte cómo comenzó todo. Clara siempre había sido una mujer observadora. Su vida con Marcos, su pareja, parecía tranquila, incluso perfecta a los ojos de los demás. Vivían en un pequeño apartamento decorado con fotos de viajes. Recuerdos de momentos felices. Un hogar que parecía un refugio de estabilidad y amor. Pero esa noche, mientras miraba una de esas fotos, un retrato que siempre había adorado de un viaje a la playa, algo le llamó la atención. Era algo tan pequeño que podría haber pasado desapercibido. Pero no lo hizo. El reloj que Marcos llevaba en la foto no coincidía con ninguno que ella conociera. ¿Por qué no me había fijado en esto antes? Pensó Clara. No era algo importante, pero una inquietud comenzó a crecer dentro de ella. Intentó ignorarlo. Era solo un reloj, ¿cierto? Sin embargo, esa pequeña semilla de duda se quedó plantada en su mente. Los días pasaron y Clara empezó a recordar otras cosas, pequeños momentos que había descartado en su momento. Como esa llamada telefónica que Marcos había recibido meses atrás cuando salió de la habitación rápidamente, diciendo, es del trabajo. Ahora vuelvo. O aquella vez que llegó tarde a casa y parecía nervioso, aunque lo atribuyó al cansancio. No es fácil aceptar que podrías estar imaginando cosas. Clara se debatía entre la lógica y su intuición. Estoy exagerando, se repetió una y otra vez. Pero cuanto más intentaba calmarse, más recuerdos volvían a su mente. Como piezas de un rompecabezas que no pediste armar pero que ya no puedes ignorar. Una noche, mientras estaban juntos en la sala, Clara intentó desviar su atención de esos pensamientos. Marcos estaba leyendo un libro con la misma expresión tranquila de siempre. ¿Cómo podía alguien tan familiar empezar a parecer un extraño? Entonces, sin pensarlo mucho, Clara preguntó casualmente, ¿todavía tienes ese reloj que usabas hace unos años? El que se ve en la foto de la playa. Marcos levantó la vista, sorprendido. Solo duró un segundo, pero para Clara, ese instante lo dijo todo. La respuesta llegó rápido. Oh, ese no, creo que lo perdí hace tiempo. Fue una respuesta simple, sencilla. Pero algo en la forma en que lo dijo no encajaba. Marcos rara vez perdía cosas. Siempre había sido meticuloso, casi obsesivo con sus pertenencias. Clara sonrió y no insistió, pero en su interior supo que había algo más. Esa fue la primera grieta, la primera señal de que, quizás, el mundo que había construido con Marcos no era tan sólido como pensaba. A partir de ese momento, Clara comenzó a mirar su vida con otros ojos. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero tenía la sensación de que había algo allí, esperando ser descubierto. Y como suele pasar con las verdades más oscuras, no tardaría mucho en salir a la luz. Clara no podía apartar esa sensación. El reloj, la reacción de Marcos, los pequeños detalles que ahora parecían tan evidentes. Todo empezaba a formar un eco inquietante en su mente. Una tarde, mientras Marcos estaba en el trabajo, Clara decidió hacer algo que jamás había hecho en los años que llevaban juntos, revisar sus cosas. No porque quisiera invadir su privacidad, sino porque sentía que necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. Primero empezó por los cajones del dormitorio. Todo estaba meticulosamente ordenado, como siempre. Camisas dobladas, papeles archivados. Pero en uno de los cajones, al fondo, encontró una pequeña caja negra. Clara nunca la había visto antes. La sostuvo por un momento, dudando. ¿Debería abrirla? Se preguntó como si de alguna forma al hacerlo estuviera cruzando un límite invisible. Pero la curiosidad y quizás el temor fueron más fuertes. Levantó la tapa con cuidado.
Dentro de la caja había documentos. Papeles aparentemente normales, como facturas, recibos. Pero entre ellos, algo llamó su atención, una carta escrita a mano. Clara reconoció la letra de Marcos al instante. Pero no era lo que había escrito lo que la inquietaba. Era el destinatario. Para Emma. ¿Emma? Clara repasó el nombre en su mente, buscando algún recuerdo, alguna mención. Nunca antes había oído a Marcos hablar de una Emma. Abrió la carta, su corazón latiendo más rápido con cada línea que leía. Emma, no sé cuánto tiempo más pueda mantener esto en secreto. Es difícil, pero no puedo arriesgarlo todo. Espero que entiendas por qué hice lo que hice. Clara sintió que la habitación se hacía más pequeña. Las palabras se repetían en su cabeza, llenándola de preguntas. ¿Quién era Emma? ¿Qué era eso que no podía mantener en secreto? ¿Por qué Marcos nunca le había mencionado nada? Decidió seguir buscando. Volvió a revisar la caja, pero no encontró más cartas, ni pistas evidentes. Aún así, lo que acababa de leer era suficiente para encender una alarma. ¿Podría ser una exnovia, una amiga, o algo más? Cuando Marcos llegó esa noche, Clara intentó actuar con normalidad, pero las preguntas la estaban devorando por dentro. Lo observó con atención mientras cenaban. Su forma de hablar, sus gestos, todo parecía igual que siempre. Pero ahora había una capa de desconfianza que lo cubría todo. Esa noche, mientras Marcos dormía profundamente, Clara se quedó despierta, mirando al techo. La carta no salía de su mente. Sabía que había abierto una puerta hacia algo que no podía ignorar y que las respuestas que buscaba no iban a ser fáciles de encontrar. Lo que Clara aún no sabía era que el verdadero impacto, la verdad más oscura, aún estaba por llegar. A partir de esa noche, Clara no pudo evitar que sus pensamientos giraran constantemente alrededor de esa carta. Sabía que necesitaba respuestas, pero ¿cómo preguntarle a Marcos sin revelar que había estado revisando sus cosas? Ese era un riesgo que no estaba segura de querer correr. Al menos no todavía. Los días siguientes los dedicó a observar. Marcos seguía actuando como siempre, atento, cariñoso, a veces distraído con el trabajo, pero nunca había sido alguien que levantara sospechas. Aún así, Clara comenzó a notar pequeños cambios. Las llamadas de teléfono que respondía en otra habitación eran más frecuentes. Incluso una noche, lo escuchó susurrar algo al teléfono, aunque no alcanzó a entender qué decía. El momento clave llegó un sábado por la tarde, cuando Marcos salió apresuradamente diciendo que debía resolver algo del trabajo. Clara no le dio mucha importancia al principio, pero su intuición, esa sensación creciente de que algo no estaba bien, la empujó a actuar. Tomó su bolso, salió de casa y comenzó a seguirlo. Era algo que nunca había hecho antes, y el simple hecho de caminar tras él, tratando de no ser vista, hacía que su corazón latiera con fuerza. ¿Y si él la descubría? ¿Y si estaba equivocada y no había nada que temer? Marcos caminó durante varias calles hasta llegar a un pequeño café. Clara se escondió detrás de un árbol cercano, observando. Lo vio entrar, mirar alrededor como si buscara a alguien. Y luego sentarse en una mesa junto a la ventana. No pasó mucho tiempo antes de que otra persona llegara. Una mujer. Era joven, de cabello oscuro y mirada tranquila, pero había algo en la forma en que Marcos se levantó para saludarla que hizo que Clara sintiera un nudo en el estómago. No era un saludo casual como el de dos compañeros de trabajo. Era algo más, íntimo. Clara no pudo moverse. Estaba paralizada, observando desde la distancia cómo Marcos y aquella mujer hablaban con un tono que parecía cómplice. En un momento, la mujer sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Marcos. Él lo tomó, mirándolo detenidamente antes de guardarlo en su chaqueta. ¿Qué era ese sobre? ¿Por qué estaba ahí con esa mujer? Clara se llenó de preguntas, pero también de una sensación que nunca había experimentado antes, traición. Regresó a casa antes de que Marcos lo hiciera, tratando de mantener la calma. Cuando él volvió, unas horas después, lo recibió con una sonrisa forzada. Marcos le contó una historia vaga sobre su trabajo, sin dar detalles, y Clara, aunque quería enfrentarlo en ese momento, decidió esperar. Necesitaba saber más. Esa noche, mientras él dormía, Clara fue al lugar donde sabía que guardaba sus cosas más importantes, un pequeño cajón en su escritorio. Allí encontró el sobre que había visto antes. Lo abrió con cuidado y descubrió algo que no esperaba. Eran fotos. Varias fotos de la mujer del café, tomadas en diferentes lugares como si alguien las hubiera estado siguiendo. Pero no solo eso. Había una nota junto a las fotos que decía, «Nos están observando. Ten cuidado». Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto no era solo una infidelidad o un secreto cualquiera. Era algo mucho más grande, algo que estaba apenas comenzando a desentrañar. Y en ese momento, Clara supo que no estaba preparada para lo que vendría después. Clara permaneció inmóvil, sosteniendo las fotos en sus manos.
La habitación estaba en silencio, pero su mente era un caos. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué alguien la seguía? ¿Y qué quería decir esa advertencia? Nos están observando. Den cuidado. Leyó esas palabras una y otra vez, intentando descifrarlas. Cada vez que lo hacía, sentía que se hundía más en algo que no entendía, algo que la asustaba. Esa noche, apenas durmió. La idea de confrontar a Marcos se le cruzó por la mente, pero algo la detuvo. Había una sensación nueva, algo que nunca había sentido hacia él, miedo. No sabía qué estaba ocurriendo, pero por primera vez. No estaba segura de quién era realmente la persona con la que compartía su vida. Al día siguiente, mientras Marcos estaba fuera, Clara decidió investigar más a fondo. Volvió a revisar el cajón, buscando algo que pudiera darle respuestas, pero no encontró nada nuevo. Entonces, recordó el celular de Marcos. Nunca había revisado su teléfono, ni siquiera se sabía su contraseña. Pero mientras lo sostenía en sus manos, notó algo, una notificación de un mensaje. Era de un número desconocido y lo que decía la hizo temblar. ¿Ya resolviste el asunto con ella? Necesitamos avanzar. Clara dejó el celular en su lugar, tratando de no dejar evidencia de que lo había tocado. Ahora no solo había una mujer desconocida, sino también un tercero involucrado. ¿Qué era exactamente lo que estaba pasando? Esa tarde, Clara decidió tomar una decisión arriesgada. Volvió al café, donde había visto a Marcos reunirse con aquella mujer. Se sentó en una mesa, cerca de la entrada, y esperó. No estaba segura de qué buscaba. Pero algo en su interior le decía que ese lugar tenía las respuestas que necesitaba. Pasaron horas. Clara observaba a cada persona que entraba y salía, buscando algo, cualquier cosa. Finalmente, la vio, la mujer de las fotos. La mujer estaba sola, sentada en una mesa al fondo. Parecía tranquila, pero sus ojos se movían constantemente, como si estuviera atenta a todo lo que ocurría a su alrededor. Clara se llenó de nervios. No tenía un plan, no sabía qué hacer. Pero entonces, como movida por un impulso, se levantó y se dirigió hacia ella. Disculpan, dijo Clara, tratando de sonar calmada, creo que nos conocemos. La mujer levantó la mirada, confundida al principio, pero luego algo en su expresión cambió. Fue un instante breve, pero Clara pudo notarlo. Esa mujer sabía quién era ella. No creo, respondió, con una sonrisa tensa. ¿De verdad? Porque juraría haberte visto antes, insistió Clara, su corazón latiendo con fuerza. La mujer se puso de pie rápidamente, recogiendo su bolso. Lo siento, debo irme. Antes de que Clara pudiera detenerla, la mujer salió apresuradamente del café. Clara la siguió hasta la puerta, pero ya era demasiado tarde. Había desaparecido entre la multitud. De regreso a casa, Clara no sabía qué pensar. Estaba más segura que nunca de que esa mujer tenía algo que ver con Marcos y con el extraño misterio que los rodeaba. Pero lo que más la inquietaba era esa mirada al final. Esa confirmación silenciosa de que ella también estaba involucrada. Esa noche, Clara tomó una decisión. Fuera lo que Marcos estaba escondiendo, ella lo descubriría. Y esta vez, no habría marcha atrás. Esa noche, Clara esperó a que Marcos se durmiera para actuar. Sabía que su teléfono era la clave. Tenía que acceder a los mensajes que había visto antes y descubrir quién estaba detrás de todo. Esperó en silencio, contando los minutos hasta que la respiración de Marcos se volvió lenta y irregular. Tomó su celular con cuidado, evitando cualquier movimiento que pudiera despertarlo, lo observó por un momento, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía retroceder. El teléfono estaba bloqueado. Clara intentó varias combinaciones sin éxito, hasta que recordó una fecha, su aniversario. Fue su última opción antes de darse por vencida y, para su sorpresa, funcionó. La pantalla se desbloqueó y en ese instante, Clara sintió que cruzaba una línea de la que no había retorno. Abrió la aplicación de mensajes y encontró una conversación con el número desconocido. ¿Ya resolviste el asunto con ella? Necesitamos avanzar. Ese mensaje era el último, pero Clara revisó hacia arriba, leyendo las respuestas de Marcos. Estoy manejándolo, pero no será fácil. Déjame un par de días más, necesito que todo esté listo. Cada palabra era como una daga, hundiéndose más y más en su mente. ¿Qué significaba resolver el asunto? ¿Se referían a ella? Mientras seguía leyendo, encontró algo más. Una dirección. Un mensaje enviado días atrás decía: nos reuniremos en el lugar habitual. Calle Mirador 87. Clara guardó esa información en su mente. No sabía qué significaba ese lugar, pero tenía que averiguarlo. Cerró el teléfono y lo devolvió a su lugar, asegurándose de no dejar rastro. Cuando volvió a la cama, Marcos seguía durmiendo. Ajeno a que Clara acababa de descubrir algo importante. Al día siguiente, Clara decidió ir a la dirección mencionada en el mensaje. Llegó al lugar al anochecer para no llamar la atención.
Era un edificio abandonado, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Todo en él daba una sensación de peligro. Clara dudó por un momento antes de entrar. El lugar estaba oscuro y silencioso, con un aire pesado que parecía advertirle que se fuera. Pero algo la empujó a continuar. Caminó lentamente por el pasillo principal, sus pasos resonando en el eco vacío del edificio. De pronto, escuchó un ruido, una voz. Se escondió detrás de una pared y escuchó con atención. Tenemos que hacerlo pronto. Si se entera, todo se irá al demonio, decía una voz masculina. No te preocupes, está bajo control. Ella no sospecha nada, respondió otra voz que Clara reconoció al instante. Era Marcos. Clara sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Marcos estaba allí, hablando con alguien más, planeando algo. Algo que claramente la involucraba. Decidió moverse con cuidado para acercarse más. Miró por una grieta en la pared y vio a Marcos con otro hombre. En una mesa frente a ellos había una carpeta abierta con documentos y fotos. Entre ellas, reconoció era una foto de ella. Todo se detuvo para Clara en ese momento. Las piezas empezaban a encajar. La carta, las fotos, los mensajes. Había algo mucho más grande de lo que ella había imaginado. Algo que no solo la involucraba a ella, sino que la ponía en peligro. Clara supo que no podía quedarse más tiempo. Retrocedió en silencio, asegurándose de no ser vista. Cuando salió del edificio, el aire frío de la noche golpeó su rostro, pero no pudo calmar la tormenta que tenía dentro. Clara sabía que ahora no era solo cuestión de descubrir la verdad, era cuestión de sobrevivir a ella.